primera charla del módulo de decisiones rápidas, interpretación clínica en urgencias. Esta es sobre anestesia en UCI, Airway Crash, control de la vía aérea en el caos. Esta fue llevada con la asesoría de la doctora Zaira Rojas, médico especialista de emergencias de la Universidad del Rosario, a quien le damos las gracias por todo el apoyo y acompañamiento en esta charla. Y los ponentes el día de hoy son Rafael Nigrini, miembro de mesa directiva, y Andrés Felipe Gómez, miembro activo. Esperamos que les guste mucho la charla y les saquen mucho provecho. Adelante. Bueno, gracias Aleja. Bueno, bienvenidos todos. Sin más, empecemos. Entonces, dentro de nuestro contenido, vamos con la definición, un conjunto de serie de definiciones que necesitamos aclarar, las indicaciones respectivas para la vía aérea crash, después la definición de crash, letra por letra, la evaluación y preparación, y la secuenciación de introducción de la vía aérea crash, y posteriormente unas conclusiones. Entonces, empezamos con las definiciones. Entonces, empezando con la importancia de la vía aérea en urgencias. Entonces, la vía aérea en urgencias es una de las intervenciones más críticas y de mayor riesgo en urgencias, siendo la intubación en el paciente crítico pues está asociada a una mayor mortalidad en escenarios selectivos. Aquí las complicaciones no suelen solamente estar basadas con la técnica, sino con la misma fisiología del paciente. Aquí en urgencias, la vía aérea no va a ser solamente un procedimiento aislado, sino un evento fisiológico mayor que, a diferencia del quirófano, el paciente podemos encontrarlo que se encuentre hipoxémico, acidótico, hipotenso o con respuestas fisiológicas mínimas, o en otras palabras, que se encuentre críticamente enfermo. Esto explica el por qué tenemos eventos como hipotensión severa o de saturación profunda o paro cardiorrespiratorio con más frecuencia durante o inmediatamente después de la intubación en el servicio de urgencias, aun cuando la técnica haya sido la más adecuada. ¿Sí? Entonces vamos con qué es la vía aérea crash. Entonces la vía aérea crash es la intubación en un paciente críticamente enfermo cuya fisiología se encuentra inestable, convirtiendo la inducción y la apnea en alto riesgo de colapso hemodinámico, de hipoxemia o de paro cardíaco, independientemente de la dificultad anatómica que tenga el paciente. Entonces aquí no vamos a depender únicamente de la anatomía, sino del estado hemodinámico, respiratorio y metabólico del paciente por aislado, y se va a basar el concepto de la vía aérea difícil como, pues lo definimos como el término crash, que va a surgir a partir de la búsqueda de explicar por qué en algunos pacientes colapsan durante la intubación, aunque hayamos hecho una visualización adecuada durante la intubación, que el operador se encuentra experimentado y que el dispositivo haya sido el más adecuado. La SEP nos propone el crash como una memotecnia práctica para identificar factores fisiológicos letales antes de intubar, no después. Listo. Entonces, ¿qué diferencias tenemos que tener en cuenta entre una vía aérea electiva o en una secuencia de intubación rápida contra pues el protocolo crash? Primero, pues que vamos a tener un tiempo suficiente para realizar una evaluación, para realizar una optimización hemodinámica, para generar un plan estructurado y con lo cual podamos tener apneas esperadas y apneas en un tiempo controlado. Mientras que en la vía aérea crash, como ya hemos venido explicando, tenemos un paciente crítico en el cual no tenemos tiempo para generar una adaptación fisiológica o también tenemos que minimizar el tiempo de apnea. Tampoco vamos a utilizar tanto los fármacos y pues aquí la supervivencia de estos pacientes depende de que actuemos de forma inmediata y de lo mejor posible para ellos. Entonces vamos con qué se considera una vía aérea difícil. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, es aquella vía aérea en la cual la fisiología del paciente se encuentra inestable, tanto que la inducción o la apnea o la ventilación con presión positiva puedan provocar un deterioro súbito o un paro cardiorrespiratorio. Y aquí no vamos únicamente a depender de la anatomía, sino qué tan cerca el paciente se encuentra del colapso. Entonces, como las características de esta vía, va a ver que el paciente se encuentra con una reserva fisiológica mínima, en donde va a tener un margen muy estrecho entre la estabilidad y el colapso, y pues en este momento el paciente se encuentra compensando al límite con taquicardia o hiperventilación, y cualquier alteración de esto puede romper el equilibrio y posteriormente llevar al paciente a un colapso.
También va a haber una dependencia de mecanismos compensatorios, sea por taquipnea para compensar, por ejemplo, una acidosis o vasoconstricción para mantener la presión arterial media o el aumento del gasto cardíaco basal. Y en sí, durante pues, el proceso de intubación, la inducción puede apagarnos esas compensaciones y llevarnos a un colapso. También tenemos que estos grupos de pacientes van a tener un alto riesgo durante la apnea, donde la desaturación va a ser más rápida en comparativa a un paciente normal, en donde puede ocurrir en menos de 60 a 30 segundos, también va a tener una acumulación muy brusca de CO2 y una pérdida de la compensación ácido-base. Entonces, en estos pacientes, la apnea normal va a ser un evento aún más peligroso. También tenemos la sensibilización extrema a la ventilación con presión positiva. Esto entre específicamente los pacientes que tienen falla del ventrículo derecho, en donde la ventilación positiva puede tumbar esta precarga y llevarlo posteriormente a un paro. También está la inestabilidad hemodinámica latente. Esto ocurre específicamente en pacientes que estén en un escenario de shock establecido o que ya sea inminente. em, y que la presión arterial se encuentre sobre todo en el límite o que se encuentre con uso de vasopresores o que tengan de forma refleja una bradicardia o taquicardia prearresto. Aquí la intubación puede ser como ese último empujoncito antes de llevarlo al colapso. También tenemos en pacientes que tengan un riesgo de elevado de eventos perintubación. Esto puede ocurrir o puede presentar que tengan hipotensión severa postintubación, hipoxemias profundas, arritmias o paros cardiorrespiratorios, y pues este conjunto de complicaciones se presente durante o minutos después de la intubación. Y tenemos la dificultad fisiológica que va a ser mayor a la dificultad anatómica, sobre todo en vías aéreas que se encuentren pues anatómicamente fáciles, sin embargo fisiológicamente letales, a pesar de que hayamos hecho una intubación adecuada con una laringoscopia. Bueno, entonces a este punto ustedes se preguntarán por qué no hay tiempo para hacer una evaluación extensa en estos pacientes. Pues primero, porque están críticos y porque cada intento de asegurar la vía aérea de ellos, pues nos va a generar un mayor riesgo de que persista la hipoxia. Es por eso que no debemos persistir en utilizar una única técnica, sino tenemos que tener un plan B, un plan C e incluso un plan D, pues para limitar el número de intentos y asegurarlo lo más rápido posible, evitando la apnea, evitando la hipoxia y que empeore el estado del paciente. A partir de esto podemos presentar ciertas complicaciones perintubación. Entonces se han descrito que casi un 20% de los casos puede llegar a ser hipoxemia, que se desaturen muy rápido, como refería ahorita mi compañero. En mayor medida pueden presentar hipotensión y en menor medida pueden llegar a ser paro cardíaco en el proceso de intubación. Entonces, a partir de esto, tenemos ciertas indicaciones, ya sea aisladas o combinadas, que nos van a decir de que el paciente pues está muy mal y que necesitamos activar un protocolo crash. Entonces, va a ser un paciente que esté hipóxico o que esté hipoventilando, que no tenga capacidad de proteger su vía aérea, que haya una obstrucción inminente o que esté en paro cardiorrespiratorio. Entonces aquí les tenemos nuestra primera pregunta y esta es, ¿cuál es el principal determinante de dificultad real de la vía aérea en urgencias? Entonces el que quiera abrir el micrófono y participar o los leemos por el chat. Entonces dicen en el chat que la C. Es correcto, la fisiología inestable del paciente. Entonces ahora vamos a ver crash letra por letra. Entonces empezamos con la C, que va de consumo de oxígeno. Entonces estos pacientes van a tener un incremento patológico del consumo de oxígeno, en donde el paciente va a gastar más oxígeno y de una forma más rápida de lo que puede reponerla.
De sus causas más comunes tenemos la sepsis, los pacientes con fiebre, con convulsiones, que están en un estatus asmático, que tengan cetoacidosis diabética o agitación extrema. Y esto, ¿cómo nos va a impactar la vía aérea? Nos va a impactar en que va a tener una reserva de oxígeno mínima y una desaturación más rápida durante las apneas. Entonces, en estos pacientes, cada segundo sin ventilar va a costarnos saturación. Tenemos la R, que es de la falla del ventrículo derecho, o es en inglés right, que es el gasto cardíaco va a depender críticamente de la precarga con una baja poscarga pulmonar. Dentro de sus causas más frecuentes tendremos el TEP, la hipertensión pulmonar severa, el cor pulmonar o el síndrome de dificultad respiratoria aguda avanzado. De su impacto en la vía aérea va a ser que la inducción más la ventilación con presión positiva nos va a llevar a un menor retorno venoso junto a, un aumento en la presión pulmonar y un menor gasto cardíaco. Y todo esto nos va a llevar a un colapso hemodinámico súbito y es muy importante que lo tengamos en cuenta, dado que la bolsa puede matarnos en estos casos el ventrículo derecho del paciente. Listo. Y entonces pasando a la A, va a referirse a la acidosis metabólica. Entonces recordemos que en este estado va a haber una dependencia de la ventilación espontánea. Entonces si recordamos un poquito la fisiopatología, pues al tener una disminución del pH y una alteración en el bicarbonato, la forma de compensarla del cuerpo es mediante la hiperventilación. Entonces aquí va a expulsar demasiado dióxido de carbono y al inducirle una apnea va a aumentar rápidamente el dióxido de carbono, va a disminuir aún más el pH y esto puede generarnos un mayor colapso hemodinámico. Por eso en estos pacientes el crash debe hacerse en el menor tiempo posible de apnea, evitando como tal una supresión respiratoria completa e incluso a veces se recomienda preoxigenar primero en estos pacientes. Puede ser causado por cetoacidosis, sepsis, shock o una crisis de POC descompensada. La S nos habla de la saturación y en este caso pues vamos a hablar de hipoxia. Entonces aquí la reserva mínima de oxígeno pues va a estar disminuida y esto se va a asociar con mayores complicaciones, por lo cual siempre necesitamos preoxigenarlo y desnitrogenizar a estos pacientes para que tengan un tiempo de apnea seguro. Y esto se va a ver muchas veces en neumonía, edema pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria aguda, hemorragia alveolar o alrededor de todo el proceso de intubación. Tenemos la H hipotensión, donde la perfusión sistémica va a estar inadecuada o dependiente de las compensaciones. De sus causas más frecuentes va a ser el shock séptico, hipovolémico, cardiogénico o obstructivo. Y su impacto en la vía aérea es que en la misma inducción se va a generar una vasodilatación, seguido de una ventilación positiva que nos va a tumbar la precarga y como resultado un paro, intubación. Entonces aquí pues como tal el paro o pues la intubación no va a causar un paro, sino que simplemente lo va a destapar. Pregunta. Entonces, en un paciente con alto consumo de oxígeno, el principal riesgo durante la intubación va a ser el laringoespasmo, la hipertensión post-intubación, la desaturación rápida durante la apnea o la aspiración gástrica. Esto en el chat nos dicen que la C, entonces la respuesta correcta es la C, la desaturación rápida durante la apnea. Entonces, ¿cómo se evalúa la vía aérea de forma rápida? Entonces, la guía aquí nos va a recomendar la mnemotecnia de Lemons para evaluar principalmente la anatomía del paciente. Entonces, la L de look o mirar, pues nos dice que deberíamos buscar signos de trauma facial, vello facial, quemaduras, que tenga un cuello corto o grueso, ¿sí? La E nos habla de evaluar, entonces esto lo vamos a hacer mediante la regla del 3-3-2, es decir, tres dedos de apertura bucal, tres dedos desde el mentón hasta el dioides y dos dedos desde el dioides hasta la muesca tiroidea.
Entonces, eso nos va a indicar de que tiene unas distancias que nos favorecen a la hora de intubar. Y el famoso Malampati que nos habla de las estructuras faringias que alcanzamos a ver. Pues a mayor cantidad de estructuras que veamos, pues va a ser un Malampati más favorable y una vía aérea pues más favorable. Mientras que si vemos muy pocas estructuras, significa que va a ser una vía aérea mucho más difícil. También tenemos que ver la O de obstrucción, si hay condiciones que nos bloqueen como tal la vía aérea o que esté colapsada. La N de neck o de cuello, pues vamos a buscar la movilidad, principalmente en la posición de olfateo, para alinear los tres ejes. Y pues finalmente la S de saturación, que no hace parte como tal de la anatomía, pero ayuda a complementar la mnemotecnia, y esto nos ayuda a ver las reservas fisiológicas que tiene el paciente para tolerar el tiempo de apnea. Hablamos de los predictores de dificultad real en urgencias. Entonces, para la evaluación anatómica tenemos dos mnemotecnias. La primera nos va a servir para predecir la ventilación con máscara, que va a ser la mnemotecnia Mons. Tenemos la M, que va a ser con respecto al sellado de la máscara, y aquí involucra pues, pacientes, por ejemplo, con abundante vello facial o que hayan tenido un trauma facial. La O, que nos va a hablar de obstrucción o obesidad, dado que pues, en los pacientes con obesidad no va a haber un aumento del tejido blando en la vía aérea, o también la presencia de cuerpos extraños. También A de age, que en pacientes mayores de 55 años, donde la fisiología o pues la anatomía puede variar. La N de no dientes, que también puede ser un valor predictivo para tener dificultad a la hora de generalizar una ventilación adecuada, dado que pues, cierra la boca. Tenemos S, que pues va con la parte de la expansividad pulmonar afectada o pacientes que también tengan una inmovilización cervical o ronquera. Y tenemos las valores, pues la otra memotecnia, que es la memotecnia Rhodes, que la utilizamos para la predicción de ventilación difícil con dispositivos supraglóticos. Entonces tenemos la R, que nos habla de la restricción de la apertura bucal. Aquí habla de la distancia de los interdecisivos que sea menor a 2,5. Tenemos la O, que va con obstrucción de la misma vía aérea. Puede ser por cuerpos extraños, porque tengamos tumores, porque tengamos secreciones o algún tipo de malformación. La D, que es la distorsión de la vía aérea, entonces aquí el dispositivo no es capaz de entrar por alguna variación anatómica o algo que esté generando que no pueda pasar el dispositivo. Y la S de stiffness o de rigidez, que pues habla de la rigidez pulmonar o cervical en el paciente. Para la evaluación fisiológica, pues aquí tenemos una serie de preguntas que son importantes que realicemos al momento que tenemos un paciente con sospecha de una vía aérea crash, y es si el paciente se encuentra hipotenso, si tiene algún tipo de acidosis metabólica severa, si hay sospecha de que el paciente tenga una falla en el ventrículo derecho, si tiene un tiempo, cuál es el tiempo probable de saturación de este paciente, si necesita líquidos o si necesita vasopresores previos, de si el paciente tiene también lactato alto o si tiene requerimiento de algún tipo de vasopresor como la noripinefrina anteriormente. Ahora para la preparación del procedimiento, acá también tenemos una memotecnia que es la memotecnia de Dope inverso. Entonces, esto lo utilizamos para realizar una preparación adecuada y minimización del número de intentos de intubación para que de esta forma busquemos garantizar que durante el primer intento tengamos éxito y logremos disminuir los tiempos de apnea. Entonces, aquí pues tenemos la D, que habla de dispositivos. Entonces, el hecho de verificar que el laringoscopio esté funcional, que estemos eligiendo la hoja adecuada, en algunos casos, pues, sobre todo si tenemos la disponibilidad, el uso del videolaringo, que sería el gold standard, sobre todo en el manejo de vía aérea crash, también la elección correcta del tubo endotraqueal de acuerdo al tamaño del paciente, el uso siempre sí o sí de la guía o del buggy y también tener, pues de forma alternativa, el uso de dispositivos supraglóticos listos. Tenemos la O de oxígeno, que pues verificamos que se encuentre conectada y funcional, que tenga flujos altos disponibles, que aparte de eso, pues el paciente ojalá haya tenido una preoxigenación con calumna nasal y que tengamos listo el BBM con un reservorio. La P, que nos habla de presión, que tengamos un balón con un neumotaponador probado y funcional, que el manómetro se encuentre disponible y que tenga una capacidad de ventilación efectiva. Y la E de otros equipos, por ejemplo, la succión que se encuentra funcionando e idealmente en el servicio deberíamos tener dos. También que el paciente tenga una medicación
se encuentre preparada y también rotulada, que tengamos también la disponibilidad de jeringas y dispositivos que nos permitan la fijación del tubo y un capnógrafo si se encuentra disponible, aunque aquí en Colombia no es tan común en el servicio de urgencias. Pregunta. Entonces, ¿cuál es el objetivo más importante de la preparación de la vía aérea en Crash? A, el cumplimiento del protocolo institucional. B, elegir el fármaco ideal. C, reducir el número de intentos sin minimizar la apnea. O D, realizar la intubación más rápida. Entonces, la gente en el chat dice C. Entonces, efectivamente, la respuesta es la C. Hablamos de de la intubación, entonces la vía aérea se va a ganar específicamente antes de tocar al paciente. Y aquí entran, pues, es importante que tengamos en mente una serie de planes para que respondamos de forma adecuada a cualquier adversidad que se presente durante la intubación y no nos genere un fallo en el primer intento y pues disminuimos el número de intentos. Entonces, estar en el plan A, que sería la técnica primaria, o idealmente, ojalá tengamos la disponibilidad en videolaringo. De lo contrario, pues siempre sí o sí estemos utilizando el buggy y queremos un operador definido para la intubación. Tenemos el plan B, que será la técnica alternativa inmediata o el cambio de dispositivo o enfoque. Aquí es importante que si fallamos el primer intento de intubación, realicemos algún tipo de variación para garantizar que el segundo intento tenga éxito. No es que volvamos a intubar nuevamente con la misma estrategia porque pues inicialmente algo falló. ¿Listo? Entonces esto puede involucrar o utilizar el videolaringo. También habla la guía del uso de algún relajante para facilitar la intubación en estos casos en los pacientes en paro. También tenemos el planeamiento C, que pues esto ya es la ventilación con dispositivo supralótico y pues es más una estrategia de oxigenación de rescate. Y el D, que es la última medida, que sería una vía aérea quirúrgica con la famosa cricotomía. Entonces, aquí, bueno, hablamos al respecto un poquito de la posición del paciente, que precisamente tiene que estar en posición de olfateo, y con esto, pues vamos a buscar que el paciente tenga una oxigenación más adecuada, con una mejor visualización de la vía aérea, y que tolere de esta forma más los tiempos de apneas de una forma más adecuada. Entonces, recordemos que la inclinación de la cabecera del paciente debe estar aproximadamente como entre 20 a 30 grados aproximadamente, y tenga que haber una alineación del oído y esternón en cuanto sea posible. Y con respecto a la monitorización, es algo que es indispensable y en todo paciente que estemos intentando intubar, siempre tenemos que tener monitorización, sea un encaje continuo, una oximetría de pulso, también una presión arterial, el tensiómetro y un capnógrafo, sobre todo para confirmar si intubamos donde era. Listo, entonces retomando un poquito el tema sobre la preoxigenación, recordemos que aquí el objetivo es aumentar la reserva de oxígeno antes de llevar al paciente a una apnea y así la tolere mejor. Entonces esto lo podemos hacer mediante cánula nasal de alto flujo o una máscara con reservorio de bolsa válvula máscara con PEP. Entonces recordemos que el mensaje más importante para llevar sobre la preoxigenación es que la pérdida del tiempo y de la ventilación inefectiva pues incrementa la hipoxia, es decir, lleva a un deterioro del paciente más rápido. Ahora, con la secuencia de intubación en vía aérea crash, entonces aquí la de la vía aérea crash, el objetivo no va a ser intubar rápido, sino que intubemos de forma inteligente. Entonces, lo primero es que hagamos la identificación de la vía aérea crash, siempre en pacientes que estén hipoxémicos, acidóticos, que se encuentren en shock, que tengan algún tipo de falla del ventrículo derecho o que tengan, por ejemplo, algún tipo de restricción. Lo segundo sería tener una optimización fisiológica previa, esto no es opcional, y pues acá hagamos una oxigenación agresiva con el uso de dispositivos, que tengamos alguna corrección hemodinámica, sea con el uso de líquidos o vasopresores, que también tengamos la preparación de vasopresores con la técnica push dose o con una oxigenación real del paciente. Entonces aquí es importante que siempre tengamos en cuenta que la intubación siempre va a empezar previo al uso del laringe. También pues, como punto 3 tenemos el minimizar o evitar las apneas, entonces aquí va a ser mantener la respiración espontánea si es posible, también una ventilación suave con presión positiva si lo requiere, no sobreventilar al paciente y evitar la amnización con cánula nasal a alto flujo.
Aquí es importante que tengamos en cuenta que la apnea prolongada va a ser siempre igual o a un resultado fisiológico desastroso. Y como cuarto punto tenemos la intubación con técnica adaptada, nuevamente aquí volviendo a traer a tal como tal al videolaringo como el preferido en la intubación crash, el buggy es el primer momento y que el primer intento sea el mejor intento siempre. Ya posteriormente, después de esto, tenemos las 7 P's de la intubación, sea la preparación, la posición, preoxigenación, preoptimización y pues toda la optimización con los medicamentos, la parálisis y la inducción y pues más adelante pues, vamos a hablar de los medicamentos y los demás y cuándo no vamos a utilizar estos inductores y también la posición adecuada del tubo junto a otros planes, el uso del capnógrafo, entre otros. Entonces aquí una pregunta muy importante es que si siempre vamos a realizar o utilizar sedación. La respuesta es que no siempre vamos a hacer sedación, dado que pues esta nos puede abolir las compensaciones, también nos puede generar una inducción de vasodilatación o disminuir el drive respiratorio y siempre lo tendremos presente cuando tengamos un paciente que se encuentre agitado o que tenga algún tipo de riesgo de extubación o aspiración o que tenga o estemos utilizando una secuencia de intubación tardía. Es importante llevarse para la casa que siempre vamos a sedar para oxigenar, no simplemente para que estemos cumpliendo un protocolo. Listo, entonces, ¿cuáles son los medicamentos que más comúnmente vamos a tener en un servicio de urgencias? Aunque no sean siempre necesarios o dependiendo del protocolo, pues tenemos que recordar que los más comunes van a ser el fentanilo y el propofol. El fentanilo, pues es un opioide que vamos a utilizar en una dosis de 1 a 5 microgramos por kilogramo y este tiene un efecto disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y llevando una depresión respiratoria. Entonces nos sirve mucho para lo que es una inducción rápida y está contraindicada en enfermedades como la miastenia gravis. El propofol lo vamos a utilizar de 1 a 2 miligramos por kilogramo y este tiene un efecto vasodilatador. Entonces, este lo podemos utilizar mucho en pacientes que estén estables hemodinámicamente mientras que está contraindicado en pacientes en estado de shock, pues por lo mismo efecto vasodilatador que tiene, va a ser mucho más difícil sacarlos del shock. ¿Qué otros medicamentos sedantes tenemos? El ideal siempre va a ser el etomidato y lo utilizamos en una dosis de 0,2 a 0,3 miligramos kilo. ¿Y por qué ese es el ideal? Porque nos ayuda a estabilizar el paciente hemodinámicamente. Está indicado en estados como el shock o la falla del ventrículo derecho. Sin embargo, está contraindicado en insuficiencia suprarrenal. También tenemos la ketamina, que lo utilizamos de 1 a 2 miligramos por kilo, y este tiene un efecto aumentando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se utiliza bastante en lo que es broncoespasmo y estados de shock. Sin embargo, este no lo debemos utilizar en falla del ventrículo derecho. Recordemos que también hay bloqueadores neuromusculares y aquí los principales son el rocuronio y la succinilcolina. El rocuronio lo utilizamos de 1 a 1,2 miligramos kilo y tiene un tiempo de acción entre 45 segundos y 60 segundos. Este va a ser el medicamento indicado por elección, hablando de bloqueadores neuromusculares, y porque su única contraindicación es la hipersensibilidad, lo cual nos da un perfil muy seguro para usarlo en la mayoría de los pacientes. En segundo lugar, pues tenemos la succinilcolina, que lo utilizamos de 1 a 1,5 miligramos kilogramo, se demora menos tiempo en actuar y este nos sirve mucho si queremos que sea pues rápido y de corta duración, pero tiene un mayor número de contraindicaciones, como lo es la hipercalemia, la rabdomiólisis, pacientes quemados con lesión renal aguda o enfermedad renal crónica o incluso hipertermia maligna. Por eso el rocuronio va a ser de primera elección. Y aquí viene un punto muy importante que es la intubación sin medicamentos. Entonces tiene una serie de indicaciones clínicas muy precisas que tenemos que tener en cuenta, siendo la primera y la más común. En los casos de VIH crash, el paro cardiorrespiratorio o también tenemos pacientes que se encuentran profundamente comatosos
o con agonía respiratoria terminal. También aquí entran los pacientes que tengan una escala de Glasgow menor a 8 y con bajos reflejos protectores. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la ventaja? Es que vamos a evitar que el paciente tenga un colapso hemodinámico y logremos mantener o preservar de una forma mínima la estabilidad residual del paciente. ¿Cuáles van a ser los riesgos? Es, si no está bien indicado, podemos tener o tos o laringoespasmo y el requerimiento también de una mayor experiencia a la hora de tomar esta decisión. Entonces, a veces el mejor fármaco en estos casos va a ser no usar un fármaco. Entonces, aquí hablando un poquito de los dispositivos, entonces aquí el rey, como hemos hablado en casi toda la charla, es el videolaringo y pues va a ser la primera línea. Entonces, aquí el por qué. Entonces, va a tener una mejor visualización de la misma glotis junto a una mayor tasa de éxito en el primer intento. También va a tener un menor tiempo de intubación y que va a ser más efectiva y una menor necesidad de manipulación cervical, sobre todo en pacientes que tengan traumas cervicales. Dentro de sus ventajas, también nos va a permitir que hagamos una menor reducción de número de intentos junto a una menor apnea y nos va a permitir entubar con menos fuerza y va a ser sobre todo útil en pacientes con anatomías no normales o anormales. Sin embargo, pues como todo objeto tiene una limitación y va a ser que su disponibilidad siendo la primera no va a estar disponible en todos los centros de salud y va a estar muy limitado sobre todo cuando tenemos presencia de secreciones, sobre todo sangre, que pueden degradar la calidad de la imagen y va a tener, o pues sí, o va a requerir una familiaridad con el mismo equipo. También tenemos el clásico laringo directo, que pues este sí va a estar disponible casi en todos los centros de salud y pues es así que un sí o sí para un centro de salud. Y clásicamente pues ese que vamos a utilizar como primera línea. Su principal problema pues va a ser explícitamente la curva de aprendizaje conocida y el requerimiento de experticia a la hora de realizar una intubación y por ello, por esta misma razón, va a tener una menor tasa de éxito en el primer intento en comparación con el video laringo. Finalmente tenemos el boogie, que es la guía que vamos a introducir de rutina y pues su rol aquí va a ser aumentar la tasa de éxito en el primer intento, específicamente cuando no podemos visualizar o tenemos una visualización parcial, como son pacientes con un Cormac 2 o con un Cormac 3, sobre todo en el primer intento. También tenemos el dispositivo de rescate, que es el dispositivo supraglótico que va a ser parte del plan C y este se va a colocar siempre encima de la glotis y nos va a permitir oxigenar y ventilar al paciente sin necesariamente tener una visualización directa de las cuerdas vocales. Y pues en sí, pues como mencioné anteriormente, es de rescate y pues nos va a permitir ganar tiempo y oxígeno, sobre todo cuando en los primeros intentos tenemos un fallo, una falla en la intubación, cuando el paciente no toleró más intentos de intubación y necesitamos estabilizar al paciente lo más antes posible. Entonces, siempre que fracase el plan A o B, lo utilizamos. Y, o también en pacientes que tengamos, por ejemplo, dificultad para ventilar con la bolsa máscara o que el paciente se sature de una forma muy rápida durante los primeros intentos de intubación o requiera que oxigenemos de una forma inmediata, sí o sí, ya. Y pues también la ventaja de esto es que nos va a permitir hacer un puente hacia una intubación definitiva, también a que pues hagamos una intubación posterior quirúrgica y realicemos una estabilización fisiológica. Aquí el problema va a ser que pues esta no va a proteger completamente contra aspiraciones y también su ventilación va a estar muy limitada por presiones moderadas y tiene un límite muy específico y es más corto que el del tubo, del tubo endotraqueal. También tenemos el BBM, que pues es el que vamos a utilizar siempre para realizar las ventilaciones y pues mantener la oxigenación del paciente previo a la intubación. Y bueno, entonces después de haberlo intubado, tenemos que garantizar de que lo hayamos hecho bien. Entonces lo vamos a confirmar mediante la auscultación principalmente. Entonces, el primer lugar en el que siempre tenemos que auscultar es en este puntecito azul, que es el epigastro, porque no debemos escuchar entrada de aire en el estómago, ni al observarlo tenemos que verlo que se infle. Luego pasamos a auscultar los campos pulmonares anteriores, tanto superiores como inferiores. Y además tenemos que ver que haya una expansión torácica. Y recordemos que por anatomía y fisiología, si el tubo llegara a quedar selectivo, este sería hacia el pulmón derecho. ¿Cuál es la mejor forma de garantizar que sí se logró intubar? Pues con la capnografía, pero como hemos dicho, un capnógrafo no está disponible en todos los centros de emergencia. Sería muy raro. Pero este nos puede indicar tres situaciones. Entonces, hablamos de que la intubación es exitosa cuando la capnografía nos muestra una onda persistente por ciclos ventilatorios, es decir, que estamos en la vía aérea.
Si intubamos el esófago, va a haber ausencia de la onda o va a haber una curva muy pequeña. Y en los paros cardiorrespiratorios puede haber curvas pequeñas, mas sin embargo no significa que no estemos en la vía aérea, sino esto se debe a la baja perfusión que hay. Y en nuestro plan D o la última forma en la cual queremos acceder a la vía aérea, pues va a ser la cricotiroidectomía. Entonces, este procedimiento se indica cuando no se logró intubar ni se logró oxigenar. Entonces, hablamos de que hay fracaso en intubación traqueal, fracaso en ventilación con máscara facial, fracaso en ventilación con dispositivo supraglótico o incapacidad para mantener una oxigenación adecuada. Entonces, lo que vamos a buscar con este procedimiento es restablecer la oxigenación rápidamente cuando las técnicas no invasivas han fallado. Entonces, el beneficio de esta técnica es que es una intervención que salva vidas y con la cual vamos a garantizar sí o sí acceder a la vía aérea y oxigenar y ventilar. Y ya, pues vamos a hablar como tal del algoritmo de Crash. Entonces tendremos la evaluación inicial del paciente. Entonces este algoritmo siempre va a empezar con la evaluación del paciente. En lo que primero vamos a hacer es preguntarnos si estamos enfrente a una vía aérea crash o no. Entonces si la respuesta es sí, el flujo nos va a cambiar inmediatamente y vamos a estar ante una urgencia fisiológica. Si la respuesta es no, pues vamos a hacer una evaluación estructurada. Lo segundo después va a ver es si hay presencia de hipoxemia o no. Entonces, si el paciente está oxigenando bien o de una forma adecuada, y aquí pues podemos planear con más calma. En cambio, si está hipoxémico, pues debemos iniciar una terapia con oxígeno. Si pese al oxígeno sigue hipoxémico, vamos a pasar a ventilación con BBM. Aquí el algoritmo empieza a diferenciarse en paciente que responde y paciente que no responde respectivamente. Y aquí entra también la pregunta de decir si ahí está la necesidad de una vía artificial. Si el paciente no logra mantener la oxigenación adecuada o la ventilación efectiva, debemos decidir si requiere de una vía aérea artificial. Entonces, en este punto entramos a evaluar la dificultad de la vía aérea, la movilidad cervical, la vía aérea estrecha, la evaluación del 332 y la inspección externa, como mencionamos anteriormente. Es decir, pues vamos a evaluar la anatomía del paciente. Después tenemos la laringoscopía inicial, de si no hay valores predictores de mayor dificultad, podemos proceder a hacer una laringoscopia normal. Aquí el algoritmo lo diferencia en si tenemos una buena visualización o una mala visualización. Si tenemos una buena visualización, hacemos la intubación traqueal. En cambio, si tenemos una mala visualización, iniciamos con un protocolo de vía aérea difícil. Y si el primer intento falla, no vamos a insistir igual, sino que vamos a seguir en el algoritmo. Aquí entra es si entonces se convierte en una vía aérea difícil, aquí el algoritmo cambia e indica que utilicemos por consiguiente un ventilar con una bolsa mascarilla, que solicitemos ayuda y que adicionalmente pues traigamos el carro de vía aérea difícil. Y el siguiente intento pues debe hacerse con un operador más experimentado idealmente o con una técnica avanzada más como el videolaringo, el uso del buggy si no se utilizó la primera vez, etcétera. Y pues este punto es muy crítico porque el algoritmo no permite repetir errores. Entonces, si la intubación falla, se pasa a un dispositivo supraglótico y si este funciona, pues logramos estabilizar al paciente. En cambio, si este dispositivo falla, vamos con una técnica invasiva, sino como mencionó mi compañero, la cricodectomía o la traqueostomía percutánea. Entonces, ese es el famoso can intube, can oxygenate. Y después vienen los cuidados post-intubación. Listo, y ya finalmente las conclusiones y los mensajes que queremos que se lleven con esta charla es que, pues, en urgencias la dificultad real de la vía aérea es fisiológica, más no anatómica, que eso es lo que nos plantea Crash. La vía aérea Crash es identificada en pacientes con alto riesgo de colapso durante la intubación. La secuencia de intubación rápida clásica no siempre va a ser la más segura ni la mejor para nuestros pacientes y debe adaptarse al contexto clínico que tengamos. La preparación, la optimización previa y el primer intento pues son determinantes para el resultado de pues la supervivencia de nuestro paciente. Intubar bien en urgencias no es pasar el tubo, sino es mantener vivo al paciente. Creo que es el mensaje más importante que tenemos para darle a ustedes. Y estas serían nuestras referencias y muchas gracias por su atención y por haber asistido esta noche. Bueno,
Muy buena charla y muy importante. Nuevamente, gracias por la asistencia a la charla el día de hoy y a la doctora Cera Rojas por su colaboración. Y esperamos que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Abrimos el espacio para preguntas y las dudas que tengan. Le damos el espacio también a la doctora Zaira Rojas por si tiene algún comentario frente a la charla. Buenas noches a todos. No, chicos, muchas gracias. La charla estuvo muy bien. Em, pues hicieron las recomendaciones que yo les di. Creo que el mensaje quedó claro, si no hay preguntas o quedaron con muchas dudas, pero espero que hayan quedado con la mente abierta a lo que es una vía aérea crash. Y pues nada, chicos, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, pues aquí voy a estar. Y los tengo que dejar porque tengo otra charla pendiente. Éxitos y muchas gracias a ustedes y a todos por los que se conectaron. Muy buena noche para todos. Gracias, doctora. Muchas gracias.